7:22 en contacto directo. Mauricio Rodas, candidato a alcalde de Quito por el movimiento Suma en alianza con Vive. Bienvenido. Stephanie, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, revisemos algunos temas para conocer cuál es su posición de llegar a la alcaldía. Usted propone bajar los impuestos y las multas. Brevemente, ¿cuáles rebajarían para que sean significativos para los quiteños sin que afecte tanto el presupuesto municipal necesario para las obras que ustedes quieren hacer? Efectivamente, Stephanie, queremos generar un gran alivio para las clases populares y la clase media en Quito sin que aquello genere sino una mínima afectación al presupuesto municipal. Quito tiene impuestos tremendamente altos. Aquí tengo un cuadro comparativo con el impuesto de la patente en Quito versus Guayaquil y Cuenca. Quito es el de la franja azul y vemos que la diferencia del pago, del costo de la patente en Quito versus Guayaquil y Cuenca es abismal. Por ejemplo, para el caso de negocios o personas con patrimonio de $40,000, en Quito se paga una patente de $520, mientras que en Guayaquil se paga 88 y en Cuenca 117. Es una diferencia dramática y si el patrimonio sube, la diferencia se hace aún mayor. Por lo tanto, la ciudad está perdiendo competitividad. Además, estos altos impuestos no se ven reflejados en obras. Múltiples zonas de la ciudad se encuentran completamente abandonadas de la gestión municipal. Por ello, nosotros estamos planteando, Stephanie, que los quiteños hoy damos más de lo que recibimos del municipio y es necesario una reducción a los impuestos. Vamos a reducir el impuesto a la patente municipal entre un 10 y un 30%. Evidentemente el descuento será mayor para las personas o negocios con menor patrimonio, para beneficiar más a quienes más lo necesitan. Permítame poner un ejemplo. Un negocio o una persona con un patrimonio de $30,000 hoy paga $360 de patente. Aplicándosele el 30% de descuento, tendrá un ahorro de $108, con lo cual pasará a pagar $250. Cuando tenga hasta ese patrimonio, eso en relación a los impuestos, ¿qué pasa en cambio con las multas? Perdón, Stephanie, lo mismo ocurrirá con el impuesto predial. También aplicaremos un descuento de entre el 10 y el 30% en el impuesto predial. Obviamente el beneficio será mayor para los sectores de menores recursos. Y aquí lo importante es que si sumamos el descuento que aplicaremos en la patente y en el impuesto predial, únicamente generaremos una afectación al presupuesto municipal de menos del 1%. Es decir, con una afectación mínima al presupuesto, generaremos un gran alivio para las clases populares y la clase media quiteña. Eso además contribuirá a incrementar el nivel de competitividad de nuestra ciudad. Y esta mínima afectación se verá a la larga compensada con creces, con más inversión, más emprendimiento, más generación de riqueza y empleo para los quiteños. Hablando de los proyectos, las multas, a inversiones, para poder pasar a otros temas, porque no nos queda mucho tiempo para poder hablar de todos ellos. Sí. Brevemente, las multas, Stephanie, son también exageradas en muchos casos en Quito. El alcalde Barrera las ha empezado a utilizar como una herramienta de recaudación. Para eso no deben servir las multas. Las multas deben servir, y así sucede en todo el mundo, como una herramienta para disuadir el cometimiento de determinadas conductas. Pero en Quito no ocurre así. En Quito se ha convertido en otra forma de sacarle dinero, más y más dinero a los ciudadanos. Nosotros lo que vamos a hacer es racionalizar el esquema de multas, volverlas más justas, más equitativas. No pretendemos de ninguna manera solapar el incumplimiento de normas. Queremos generar conciencia, que los quiteños cumplan las normas por amor a la ciudad y no por pánico al señor Barrera. Evidentemente de eso se trata el cumplimiento Han dicho, por de otro las lado, normas. Y las multas deben cumplir el objetivo de disuadir conductas y no convertirse en una herramienta de más y más recaudación como ocurre hoy en Quito. Han dicho por otro lado que van a iniciar la construcción del metro, pero ¿se continuaría con lo que ya ha avanzado esta administración? Vamos a continuar con el proyecto del metro, Stephanie, iniciando su construcción. El túnel, la obra medular del metro todavía no se ha iniciado, ni siquiera se ha licitado. Nosotros vamos a continuar con este proyecto. No vamos a hablar del metro, lo vamos a hacer. No vamos a andar ofreciendo el metro de campaña en campaña. Lo vamos a convertir en realidad y vamos a agilizar su avance.
Pero hay que entender que esta no es la única solución que requiere el transporte público en Quito. Se requieren medidas complementarias y de corto plazo. Por ello, vamos a repotenciar el sistema trolebús, la ecovía y los corredores. Vamos a construir metrocables para conectar los barrios altos del noroccidente, del centro y del suroriente de la ciudad, y vamos a tener trenes de cercanía para conectar a las ciudades satélite de Quito. En cuanto al tránsito, hablan de mejorar el sistema de semaforización, también los estacionamientos públicos, pero ¿no es algo que ya se ha venido haciendo en la ciudad? No en la medida suficiente, y ahí están los resultados. Los quiteños sufrimos día a día con un caos vehicular terrible que en los últimos años, en lugar de resolverse, se ha agravado producto de una deficiente administración municipal. Vamos a impulsar una gran reingeniería vial, construyendo ejes de circulación rápida este-oeste. Hoy en Quito existen ejes rápidos norte-sur, pero no este-oeste. Hay que construirlos. Eso permitirá descongestionar el tráfico junto con la construcción de sistemas de intercambiadores, túneles, pasos elevados, y también mejorar el acceso desde los valles a la ciudad y viceversa. Por ejemplo, construyendo la segunda etapa del túnel Guayasamín, es decir, el túnel paralelo al que existe hoy, que está diseñado hace años y curiosamente todavía no se ha construido. Usted habla de esta reingeniería vial, un eje express este-oeste, es decir, no solamente norte-sur, también se refería a los metrocables para los barrios altos. ¿Cómo funcionarían? Bueno, por ejemplo, los metrocables es un sistema que funciona con éxito en ciudades como Medellín, como Caracas, a un costo bastante razonable. Se conectarían con polos de transporte público. Por ejemplo, en el noroccidente de la ciudad conectarían la estación de la Ofelia con la Jaime Roldós, la Pizulí, el Comité del Pueblo 2, barrios altos a los que hoy es tremendamente complicado acceder, y a través de los metrocables se va a reducir tremendamente el tiempo de traslado de los ciudadanos que habitan en esa zona. Los metrocables son una especie de teleféricos con vagones más grandes que funcionan de forma bastante eficiente. Hablando de la seguridad, usted decía que en vista de que el 80% de los asaltos en Quito se dan en los espacios públicos, es allí donde habría que trabajar. ¿En qué propuestas concretas han podido avanzar ya en cuanto a seguridad? Primero que nada, Stephanie, en la prevención del delito. Y la mejor manera de prevenirlo es generando oportunidades, porque la delincuencia es el resultado de la falta de oportunidades, sobre todo para nuestros jóvenes, que son quienes más incurren en la delincuencia. Por ello, desde el municipio vamos a crear el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a solucionar un problema grave que tienen los jóvenes. Hoy, cuando terminan sus estudios y buscan trabajo, no lo pueden encontrar porque les piden experiencia previa. Una experiencia que nunca van a tener si nadie les ofrece ese primer trabajo. Por eso, el municipio de Quito ofrecerá estimularios a aquellas empresas que ofrezcan trabajo a los jóvenes. Y de esa manera no solamente vamos a reducir el desempleo juvenil en Quito, que es alto, sino también vamos a combatir las causas de la delincuencia. Esa es una propuesta en cuanto a las causas, pero ya con el problema de la inseguridad, ¿cómo? Primero, rescatar espacios públicos, parques, plazas, callejones, oscuros, abandonados, en donde se cometen delitos, crímenes, robos, asaltos, secuestros. Vamos a dotarlos de alumbrado público, de vigilancia policial. Vamos a limpiarlos y mejorar su infraestructura para convertirlos nuevamente en espacios de esparcimiento y de recreación. Vamos a fortalecer la cooperación con la Policía Nacional. Por ejemplo, impulsando un convenio para crear una unidad de la Policía Nacional especializada en el Distrito Metropolitano de Quito desde su formación y que resida ahí durante toda su carrera, para que genere especialidad en la realidad delictiva de la ciudad, con comandancias para cada una de las administraciones en las que está dividida el distrito. Vamos a fortalecer el sistema de los UPC, y en los próximos días, Stephanie, vamos a hacer un anuncio muy importante de cómo, con tecnología de punta, vamos a proteger la seguridad de todos los ciudadanos de Quito. Tendremos tiempo para ampliar sobre esto. Brevemente, con un minuto, quiero cerrar hablando del papel de Suma como un movimiento joven, distinto, que dice no ser ni de izquierda ni de derecha. ¿No cree que en la Asamblea hace falta impulsar una mayor fiscalización, incluso desde su único asambleísta? Pues un asambleísta puede hacer la diferencia en la Asamblea al presentar denuncias, investigar, recoger las mismas denuncias de sus colegas para proponer que la Asamblea lo trate o pronunciarse incluso sobre los distintos temas. Denuncias como por ejemplo de los reaseguros, el caso de USAC, el petróleo humano y los intermediarios, etcétera. ¿Cuál ha sido el papel de Suma en ese sentido?
Bueno, yo creo que todos los sectores reconocen la extraordinaria labor de Ramiro Aguilar, asambleísta de Suma en la Asamblea Nacional. Los propios sectores oficialistas lo reconocen. Él aporta conocimiento, experiencia en el campo jurídico y ha contribuido significativamente en el diseño de varios proyectos de ley. Por supuesto, algunas de sus observaciones lamentablemente no han sido acogidas y por eso su voto muchas veces ha sido en contra de leyes que son negativas para el Ecuador. Nosotros, como usted sabe, Stephanie, representamos una tendencia de centro progresista, una nueva visión, una visión fresca, moderna. Sí, pero ¿qué hace en cuanto a fiscalización, no solo legislación? Bueno, Ramiro Aguilar es parte de la Comisión de Asuntos Económicos y como tal, él ha tenido un rol activo en la discusión de los proyectos de ley, no solamente de esas áreas, sino también, por ejemplo, del Código Integral Penal. En materia de fiscalización, usted sabe lo complicado que es poder avanzar en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Ramiro también tiene ese tema como una prioridad y en los próximos meses veremos también su acción en ese eje. Pero en lo que tiene que ver con legislación, creo que su rol ha sido clarísimo. Nada más para terminar, Stephanie, si me permite 30 segundos. Este carácter innovador que representa nuestra candidatura a la alcaldía de Quito se verá también reflejado cuando el día de mañana nosotros no tendremos el típico evento de lanzamiento de campaña de la vieja política con discursos aburridos. Nosotros mañana a las 6:30 de la tarde en La Patria y Amazonas vamos a presentar La Ciudad del Futuro, un evento completamente innovador, diferente, con el apoyo de la tecnología. Esto va en línea justamente con el carácter vanguardista, fresco y de futuro que representa nuestra candidatura para la ciudad. Parte de las propuestas ahora ya en campaña. Mauricio Rodas en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7:33.